tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de... Por supuesto, aquí está. Se tenía que decir en TEDx, ustedes ya lo saben, si están viéndonos en nuestro canal de YouTube, pónganle un me gusta, compártanlo, pónganos comentarios. Ustedes saben, a nosotros nos encanta que se vaya generando comunidad por ahí. Estamos, por supuesto, en la señal de aire de TEDx. Hoy, mire, no puedo estar mejor acompañado porque tengo al gran Chijón Ley, que lo tengo sentado acá. ¿Cómo estás, Chijón? Hola, ¿cómo estás, Eugenio? Un gusto estar contigo La nuevamente. voz. Oye, mucha gente me pregunta en la calle, oye, Chijón, que también lo escuchamos en la radio, esas cosas, ¿Chijón es locutor? No, ¿Tiene para nada. curso de locución? No, fíjate que tengo la suerte de tener lo que técnicamente se llama impostación natural de la voz. Y como yo lo digo coloquialmente, esto viene de fábrica. Viene de fábrica. Ahora, la gran pregunta es, porque yo a usted le digo la voz con todo el cariño que corresponde, pero una persona en la calle me detuvo y me dijo, oye, ¿Chijón canta? Canté en el coro del colegio. Pero, o sea, tenemos afinación. Una cierta cadencia, podríamos decir. No es más que afinación. Estamos también. Estamos para un karaoke. Pero barítono. Barítono. Sí. Porque a lo mejor puede ser que podamos hacer una linda dupla en el karaoke podría con ser. ella que sí canta sí. y canta increíble. Maravilloso. Y que me acompaña. Mara Cedina, gracias por venir a Cetenía hoy día. Pero feliz de estar acá, gracias Eugenio por la invitación. Chijón, siempre un placer estar aquí conversando contigo. No sabíamos, o sea, los dos podrían hacer una dupla de canto. Mira que saldría lindo. Ahora, yo siempre en calidad de aficionado y Mara es altamente profesional. Así que... Estamos hablando de alguien que se para a cantar en un concierto con Alberto Plaza y con Pablo Herrera. Imagínate. Así es. Sumando y restándole. Sí, Kiko Yumbia. Claro, ¿verdad? ¿Te acuerdas que se hizo eso? Y Artichoto. Que se sumó y todo. Increíble lo de Artichoto, hizo canción, marcó y tiene un lindo activo ahí que cada vez que suena en la radio, clean caja. Así es la cosa. Oye, a propósito de lo que ha pasado esta semana, que esta ha sido una semana, insisto, políticamente muy especial, tuvimos la ENADE, la reconciliación Matei Kass, que no sabemos si están así, tenemos a Dorothy Pérez como la diosa, pero la semana termina con la caída de Diego Pardo, que para la gente que todavía quizás no tiene una memoria muy acabada, Diego Pardo en su momento, se acaba de ir del ministerio, pero Diego Pardo tenía mucha historia para atrás. Estaba en espacio público, ¿te acuerdas cuando propuso la hibernación durante la pandemia? Así es, una idea absolutamente absurda. Bueno, entre eso y el blackout de Isquiasiche, eso. O el lockdown, no sé qué era, como que nos quedamos todos encerrados 5 días. Encerrados hasta el 2030. Sí, claro. Está también el tema del gas a precio justo, del cual también fue protagonista. Sin ir más lejos, él es el ministro de Energía cuando se produce, a propósito de blackout, el blackout de luz. Lo tuvimos a principios de año. En febrero. En el mes de febrero. Entonces, claro, este personaje es quien se va, pero se va por un numerito impresionante que tuvo además un rebote en todo el sistema económico. Y si bien hoy día todo el mundo está preguntando, bueno, ¿cómo nos van a devolver la plata y cuánta plata es? La verdad que yo creo que es incalculable considerando la UEF, el IPC y todas esas cosas, lo cual rebotó la luz, ¿no? Es que es impresionante. Todo lo que toca este gobierno lo rompe. No son incapaces de hacer nada bien. Y a mí lo que más me llama la atención, y aquí uno se da cuenta, y es una lamentable crítica a mi generación, esta generación incapaz de aceptar el fracaso, es que lo primero que salen a decir es que esto venía del 2016, 2017. Entonces ya la ministra vocera Camila Vallejo parece un meme. Es como ya le pone la foto y dice, cualquier cosa, esto venía del gobierno anterior, del gobierno anterior, cualquier cosa. Y aquí tú te das cuenta que te están cobrando el IPC 2 veces en el fondo. Y nadie se da cuenta. Los 17 abogados, ni uno cachó que esto estaba pasando. ¿No le suena a la casa de Allende? Ni uno cachó que era inconstitucional, cosa que es del ABC del ¿No derecho, le recuerda a la casa de Allende? Esos 17 abogados que ni uno se dio cuenta que esto era inconstitucional. Entonces, acá este gobierno es una vergüenza y tratan de pasar gato por liebre. Y a mí, mira, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, pero para tratar de sacar plata por alguna parte. Mira, me imagino que lo más probable es que la ineptitud haga que sean incapaces de ver ese tipo de cosas, o que simplemente ya no sepan de dónde sacar la plata, que se han gastado y que tienen el país prácticamente quebrado. Claro, ahora lo que pasa es que esto le rebota a la gente en líneas generales, en toda la cadena económica. Toda la cadena económica. Y
Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a devolver esto? Si es posible devolverlo, ¿y quién tiene que devolverlo? A ver, aquí vamos despostando al animal, como diría nuestro querido. Esta semana vimos cómo están despostando. Sí, terrible, cosa que es absolutamente horrorosa. Bueno, pero vamos igual despostando al animal. Primero, los efectos negativos medibles de esta duplicación de cobro del IPC no son todos los efectos negativos que efectivamente sufre la economía. Tú puedes calcular, corregir el algoritmo, tú puedes corregir la fórmula, puedes recalcular, digamos, cómo lo haríamos si es que el IPC hubiera sido el real y no el duplicado. Todo eso se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es cuál es el impacto que tuvo esto en la economía, porque el Banco Central tuvo que tener la tasa de interés al 4,5 en vez de haberla tenido al 3,7 o al 3,5. Eso es imposible de medir, ¿ya? Porque se empiezan a generar efectos terciarios, cuaternarios, etcétera, que no están codificados. Entonces, cuando alguien dice, oye, hay que devolverle la plata a la gente, ok, perfecto, ¿se la vamos a devolver con intereses? Sí, de acuerdo, pero también por un problema de este gobierno, en que dejó pasar mucho tiempo sin corregir las tarifas de la luz en el momento en que había que corregirlas. Recuerden, el decreto original del presidente Piñera establecía la corrección, digamos el paréntesis, solo por un año. Claro, el descongelamiento, el PEC 2 viene en el gobierno Boric. En el Boric. Y no lo hicieron. Por otros motivos, da lo mismo, preocupados de la Constitución, los marrachos, lo que fuera. El punto está en que hoy día estamos todavía con una deuda con las empresas generadoras, con el sistema eléctrico, del orden de los $800 millones. Por lo tanto, creo que no va a haber devolución. ¿Y por qué? Porque alguien podría alegar con justa razón, perfecto, oye, pero te lo descuento lo que me debes, porque me sigues debiendo, ¿te fijas? Entonces, cuidado con eso. O sea, una vez más pagamos ya. Yo no desataría expectativas respecto de la evolución. No, yo creo que no va a pasar. Además que acá hay algo mucho más grande, porque uno dice, ok, me subieron la cuenta de la luz, pero, a ver, pelemos la cebolla en esto. También le subieron la cuenta de la luz al panadero. Y el panadero, al ver que sus costos se elevan, tiene que subir el costo del pan. Lo mismo le pasó al carnicero, lo mismo le pasó al textil, lo mismo le pasó a todas las cosas que nosotros compramos en la economía. Entonces, cuando se generan estas alzas, no solo nuestra cuenta de luz, son generalizadas en toda la economía, genera un alza de todos los precios disponibles. Entonces, ¿qué nos pueden devolver? O sea, ¿cómo calculas ¿Cómo bajan los precios al precio original? ¿Cómo que devolver a las personas? Porque no solo pagaron más por su propia cuenta de luz, sino que por la cuenta de luz generalizada. Subieron todos los precios. Entonces, esto es un error garrafal. Obviamente uno dice ya los mínimos que salga el ministro, pero ya este gobierno no tiene vuelta. Es que fíjate que yo lo escucho a los dos y la conclusión que nos saca rápido es que esto tiene dos consecuencias inmediatas, o que tiene dos responsabilidades inmediatas. Una que es la responsabilidad material de esto. O sea, alguien... La responsabilidad técnica de esto, y ese responsable técnico es el responsable de que finalmente se haya producido todo esto. Y ese responsable técnico me parece que es el que, salió la Comisión Nacional de Energía, claro. Ya, ese es un tema. Pero hay una responsabilidad técnica. El viceministro García dijo ayer que quien tenía que hacer la devolución eran las empresas. Lo dijo así, sin asco, en la primera comparecencia que tuvo como nuevo ministro de Energía. Y la otra es la responsabilidad política, que ahí yo concuerdo con Mara que lo mínimo era que saliera el ministro. Ahora, en esto también hay una visión, hay una rendija abierta, que es evidentemente el tema electoral. Janet Jara ayer dice, bueno, fíjese, ella explica la situación y dice, pero fíjese, cuando yo sea presidenta, los ministros van a tener que responder van a tener que ser responsables frente a las cosas que hacen. Y de alguna manera todos entendimos e interpretamos que le soltó la mano a Diego Pardo. No, se lo preguntaron directamente. ¿Usted le habría pedido la renuncia al ministro Pardo? Sí, yo habría hecho eso. Esa fue la respuesta. Bueno, la pregunta es, claro, Jara da la orden y Boric ¿obedece? ¿La Boric obedece o no? No. Ni una posibilidad. ¿No? La ministra Jara dijo lo mismo del ministro de Vivienda y ahí sigue apernado. Yo creo que este es un error tan grave que toca el bolsillo de absolutamente los 20 millones de chilenos que somos,
que a Boric no le queda otra alternativa. Es un clamor popular que al menos le cortara las piernas al ministro. Pero yo creo que Jara no corta ni un pescado en ese comando. Yo creo que Boric, y aquí te voy a decir algo más, yo creo, de una idea política. Se ha hablado mucho esta semana, sobre todo después de la cuenta pública del presupuesto 2026 del presidente, donde se habló de que Gabriel Boric va a ser como el líder de la oposición a futuro. Yo creo que él ese papel ya lo tiene. Yo creo que hay mucha gente en la izquierda que da por sentado que Janet Jara no va a salir y están preparando cómo van a ser como oposición, y yo creo que hay algunos que quieren encabezarla, y ese es el presidente. Al presidente nunca le ha gustado que le digan lo que tiene que hacer, incluso cuando los otros tienen razón. Yo siempre he dicho un medio niño pataletero. Y yo no creo que Janet Jara mande ahí. Yo creo que era una cuestión necesaria. Pero ahora, déjame pero si hay un cálculo político, pregunto, si hay un cálculo político, porque en el fondo, a ver, estaba la amenaza de la acusación constitucional contra Pardo, que estaba creciendo. Correcto. La propone la UDI. Y yo espero que se haga igual. Esto es inaceptable. Que ese es un buen punto. Va la UDI primero, detrás va Republicano, después se suma Renovación Nacional, y había muchos diputados del oficialismo, Araya, Musante, que ya habían manifestado su intención de no dejar pasar esto. Eso es una. Entonces Boric no tenía otra. O sea, Jara le suelta la mano políticamente y tenía la pistola en la cabeza de la acusación constitucional. Pero déjame contarte la pequeña historia de la mañana de ayer. A ver. ¿Ya? Porque el ex ministro Pardo hoy día tuvo 2 reuniones con el presidente, no una. La primera fue inmediatamente de que el presidente, después que se fumigó del apolillamiento en que llegó en el avión, conocer la historia, ¿ya? Se fue directamente a la moneda, y el ministro Pardo se entrevistó con él rápidamente y le dijo que quería seguir en el cargo porque quería ser parte de la solución y no parte del problema. Y de ahí se fue a un evento. No dándose cuenta que el problema era él. No, pero de ahí se fue a un evento que había aquí en Vitacura. De hecho, dio 2 entrevistas ayer a ADN y a Radio Cooperativa. Sí, y en este evento, específicamente, él no solamente se mostró relajado. ¿Y por qué lo sé? Porque yo tenía un par de amigos que estaban ahí presentes, que incluso uno de ellos me dijo, mira, lo que acaba de decir el ministro, eso lo voy a comentar después. Y luego, terminado el evento, después del mediodía, ahí vuelve a una nueva reunión con el presidente. ¿Qué es la reunión que tiene con Camila Vallejo? Que es la reunión que tiene con Camila Vallejo, en donde sencillamente el presidente le pide la renuncia, ¿ya? Y le pide la renuncia quizás no solamente por todos los desatenimientos, sino que porque una de las excusas, la última excusa que dijo prácticamente en la frase final de su alocución en este evento, en el summit que hubo aquí en Vitacura, fue, sí, es que a veces no se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Lo dijo. Es que yo creo que el Frente Amplio lo ha demostrado. Pero cuando me llegó a mí el WhatsApp, me dijo, oye, acaba de decir esto. ¿Lo dijo en serio? Sí, me dijo, en serio. Y yo me quedé de una pieza. Es que yo honestamente creo que no pueden caminar y marcar chicle al mismo tiempo. Es una realidad. Asumida. No, yo no leería más que una tremenda verdad. Porque, a ver, de todas maneras, yo creo que también tiene que haber operado, insisto, el cálculo político. Es decir, el presidente... A ver, lo que pasa es que esta es una bomba muy grande, como decía la Mara, esto es una bomba nuclear que golpea la economía completa. O sea, uno puede preguntarle al ministro, como pasó ayer, respecto de si va a haber compensaciones y quién tiene que velar por esas compensaciones. Porque además, insisto, el condoro es del Ejecutivo. Así es. Es allí donde radica. Entonces, por algún lado hay que compensar. Y de este Ejecutivo, no de cualquier Ejecutivo. Entonces, la gente pregunta, bueno, hay que compensar, ok. Mínimo, tiene que haber una compensación para los clientes los usuarios de la energía eléctrica. Mínimo tiene que haber una compensación. Porque como dice Mara y como dice Chijón, es imposible hacer un cálculo genérico de todo lo que finalmente la gente tuvo que pagar de más por el golpe que significó a la economía. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a insistir y disculpen los auditores, pero yo creo que es imposible hacer esa compensación. Y 2, ¿cuál? La de luz, o sea, no sabría ni cómo calcularla. Y lo segundo es que ¿con qué? Si, Eugenio, seamos realistas, este gobierno se gastó toda la plata. Y no solo se gastó la plata, se endeudó a niveles bien complejos. Nunca vistos. Estamos prácticamente al límite del endeudamiento y se comió la caja de emergencia.
Si lo que estamos viviendo financieramente en este país es gravísimo y es por culpa del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, cuando tú me decís una compensación de luz, cuando más encima están hablando de pagarle a la deuda histórica a los profesores, que yo no sé dónde van a sacar esa plata tampoco, yo que de los hospitales, de los colegios, de los niños. Pero no sé. Está el proyecto que elimina el CAE. Y mantienen en secreto los fondos con que van a financiar la campaña de doña Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Y suma y sigue. Es muy... ¿qué quieres que te diga? Bueno, por cosas como esta, hace 6 años, este país explotó. Hace 6 años. No, ojalá hubiese explotado por cosas como esta. O sea, no había pasado ni un cuarto de lo que está pasando ahora y Chile explotó. Sí, para quienes están viendo el programa, bueno, hoy día viernes 17, sábado 18, 6 años del estallido social, que ha generado una serie de reflexiones. Hablemos bien, Eugenio. No, o sea, del llamado estallido social, uno puede calificarlo de 25.000 formas. La insurrección de octubre del 2019. Sí, insurrección creo que me parece un concepto interesante para analizar. Pero primero tú me has contado muchas veces, pero ¿qué pasó contigo ese 18 de octubre? ¿Dónde estabas ese 18 de octubre? Yo el 18 de octubre estaba en el GAM haciendo la pérgola de las flores. Todos saben, yo soy actriz, además, yo estaba haciendo ese musical. Perdón, ¿qué papel? Era una flapper. Una de las jovencitas, estas, las que bailan. Ya, ok, pero que estaban con Doña Rosaura, no era ni Doña Rosaura. No, pues era de la Carmela, ni nada. Ya, de las pitucas. Del grupo del... Así les dicen en la. Así de eso. Sí. Perdón, que yo la viuda. La viuda. Sí. Sí, estaba haciendo la obra y me costó muchísimo llegar, me demoré horas en llegar al teatro, nadie sabía qué pasaba, estaba todo convulsionado, unos tacos espantosos, y estando adentro, ya preparándome para la función, la gente no llegaba tampoco, estaba la embarrada, nadie sabe por qué, y de repente, claro, empieza a llegar la voz y empiezan a llegar imágenes de que se están quemando estaciones de metro, que se está quemando aquí, y tuvimos que primero resguardarnos, después salir arrancando el teatro. Me demoré varias horas en llegar a mi casa, todo era como un tumulto de no entender nada. Bueno, y de ahí en adelante me tocó vivir, desde que retomamos funciones, día a día, la violencia, los golpes, no tener micro, no tener metro, no tener acceso, que me pararan, tenía que ir en auto, yo normalmente me iba en micro y en metro. Que me pararan los autos, que me amenazaran con extintores, con palos con fuego, con barricadas, que me agredieran, que me gritaran, que no me dejaran pasar, el que baila pasa, que me dieran plata. Y la verdad es que yo creo que ha sido de las peores experiencias que me ha tocado vivir. Ha sido un dolor y una angustia constante que yo espero que nunca más en este país lo vivamos. Sí. Y si después me deja, creo ayer tuve la posibilidad de ir al estreno de La Fuente y eso no solo se alarga mi experiencia a la de muchas otras personas que están en esa zona. Mira, yo ese día estaba terminando a media tarde una reunión, cuando de repente salgo de una reunión, puertas cerradas, largas, muy, muy enfocado, no tenía idea de lo que estaba pasando afuera, y salgo y empiezo a ver un tema de que, oye, que no hay locomoción, que no hay problemas con el metro. Estaban quemando el edificio de Enel, a propósito de energía eléctrica. Eso ya fue como a las 8:30 o 9. 9 de la noche, sí. Claro, esto estoy hablando de las 6 de la tarde, una cosa así, porque los problemas comenzaron antes. Claro. O sea, aquí, afortunadamente, estaba a unas 25 cuadras de mi casa. Que naturalmente, y ese camino que hice, por Apoquindo, empiezas a ver lo que comenta Mara, porque incluso hubo disturbios también de Placita de la Barriga. No se concentró solamente en la periferia de Santiago. Y cuando empiezas a escuchar de que hay 18 o 20 estaciones de metro que se han quemado en un lapso de 20, 25 minutos, digamos, a mí inmediatamente me saltó esto no es espontáneo. No puede ser espontáneo, y hasta el día de hoy tenemos, y yo creo que el próximo gobierno tiene un deber moral, un deber no solamente político, sino también un deber moral de contarnos a nosotros los chilenos qué fue lo que realmente pasó y quién lo promovió, quién lo financió, ¿ya? Quiénes actuaron acá, indirectamente por confesiones más bien dicho, contactos y conversaciones que uno tiene off the record, uno sabe lo que pasó y sabe quiénes fueron, pero
eso no significa de que uno responsablemente todavía no podemos decirlo, ya, porque sabemos que todos podemos sospecharlo, pero no, está bien. Lo tiene que decir la pero el punto es otra cosa. El punto está en que eso que pasó, coincidiendo con lo que la mayoría de los chilenos hoy día pensamos, 62% pensó eso como mínimo, nunca más. Es uno de los nunca más que no deben volver a ocurrir en Chile. Y ese nunca más tiene que ver con una cosa. A ver, yo lo he conversado muchas veces. Fíjate que, de hecho, anoche lo conversaba con unos muchachos afuera del Sin Filtro después que terminó. Fíjate que yo formo parte de esa generación que tenía 18 años cuando volvió la democracia. Entonces nosotros estábamos ahí en la puerta de un Chile nuevo, no sabíamos que venía. Y pasaron cosas que hasta el día de hoy me impresionan. Yo me acuerdo que el día que asesinaron a Jaime Guzmán, por ejemplo, el año 91, yo tenía otros compañeros que eran de centro derecha que se instalaron con una bandera chilena en el medio del patio de la Escuela de Derecho de la Chile y hubo un silencio sepulcral. Es una cuestión que uno quizá hoy día no lo podría imaginar. Y esa generación tuvo la virtud de que las generaciones posteriores pudieran crecer con una cosa que es fantástica, y es que la política no condicionaba las relaciones humanas. Cosa que el 18 de octubre se quebró. Yo lo conversé contigo una vez, que después me contaste que volviste al teatro y tú empezaste a sentir que había que te miraban de una manera distinta. Había hostilidad, había mucha hostilidad. Y yo en ese momento como que no opinaba mucho, me quedaba más callada políticamente, pero te das cuenta que todo querían cambiar la hora, ponerla en el contexto actual, la revuelta ahí de la pérgola, pasarla a la revolución que estábamos viendo ahí, la típica de así, los saludos finales. Y tú te vas dando cuenta y odio en los camarines contra gente, y muchas veces todos representamos alguna de esas caras que la gente empieza a odiar, por dónde vivís, por dónde estudiaste, por qué sé yo, cualquier cosa, por tus creencias, por lo que sea, con una cantidad de prejuicios que hoy día todavía tenemos insertados en la sociedad. Y la verdad es muy duro, y ahí yo creo que, y por eso yo creo que y por eso te hice la corrección a lo de estallido social, porque que es algo muy personal, yo siento que también la izquierda constantemente nos impone cómo decir las cosas. Y esto para mí no fue ni estallido ni fue social. Para mí esto fue una revolución, fue una insurrección, porque fue violenta, fue un golpe de Estado, fue la búsqueda de tomar... Un intento de toma del poder. Un intento de toma del poder por la vía armada, de la calle. Entonces, cuando uno cede al lenguaje que los otros te imponen, aunque haya sido la prensa la que le puso estallido social, uno empieza a dejar, en el fondo, el legado en la historia que otros quieren y perdemos o olvidamos lo que realmente fue el dolor que se vivió, y honestamente, insisto, a raíz de la película de ayer, donde uno volví a ver las imágenes, siento que estamos tan en deuda. Sí, bueno, cuéntame un poco de la película, porque he visto a Luis Ñeco dar muchas entrevistas en estos días. Sí, de hecho estuvo recién con nosotros, llegó la hora ahora a las 7 de la tarde, así que los que lo quieren ver, pues Luis Ñeco y Daniel Vidanco, el director. Quisieron además crowdfunding para poder financiarlo, porque se iba por el... No, ni una Consejo de la Cultura... No habría ganado un fondar ni nunca. Una posibilidad, además que imagínate que hace unos años atrás la ministra de la Cultura era Julieta Brodsky, la que dijo, literal, estamos en buen horario, puta maraca, pero nunca paga a las carabineras. Claro. O sea, esa era la ministra de Cultura. Entonces, imagínate la posibilidad que tenían de ganarse algún tipo de financiamiento estatal. Bueno, ayer tuvimos la posibilidad en el Teatro Oriente, en Providencia, de ver el estreno, digamos, avant premier de esta obra. Ahora, para ser súper clara, no es una película del estallido, no es de insurrección. Es una película, es la historia de un hombre, inspirada en Carlos Siri, pero es ficción, porque no todo lo que pasa en la historia de él. El concepto de la fuente sí lo es, pero los dramas familiares no, están inspirados en otro tipo de cosas. En el contexto del 18 de octubre, esta persona que en el fondo, con toda su vida, sus problemas, tiene que vivir todos los días defendiendo lo que su familia había construido durante 60 años, que era
lo que nosotros conocíamos como la fuente alemana que estaba en Santiago Centro. Tantos rumanos que me comí ahí cuando estudiaba. No, y además que te muestran cómo hacen el churrasco así como y yo, pero babia. Y es ver esas imágenes de esta persona, este emprendedor, este chileno cualquiera, que día tras día salía a defender lo que había construido contra los violentos, contra las autoridades. O sea, no salen mencionadas, o sea, pero sale Iracy Hasler, sale el ministro de Economía, o sea, salen partidos políticos reflejados en la falta de respuesta, en la falta de acompañamiento, en las promesas incumplidas. Entonces ver a este héroe solo peleando contra el mundo para defender lo suyo cuando realmente el mundo estaba loco, pensando que este era el camino. Y tiene también por ahí su antihéroe, no quiero anticiparles cosas porque quiero que vayan a verla. ¿Cuándo lo estrenan a todo esto? El 4 de diciembre, en los cines. Yo tengo enormes ganas de pero se pueden hacer funciones privadas y cosas, así que todos los que tengan algún tipo de Sí, yo tengo enormes ganas de verla porque yo viví mi infancia en la primera cuadra de la Alameda, frente a la antigua fuente alemana, no donde está actualmente la antigua fuente. Claro. Digamos. Un amigo que estudió Derecho conmigo me dijo, en la cuadra del Rogantino. La cuadra del Rogantino, la cuadra donde estaba la maternidad Nightingale, que hoy día es el colegio de arquitectos, digamos, ahí vivía ella. Ahí. O sea, no. En ese sector, en esa zona. En esa zona. En la esquina de Irene Morales con Alameda. Perfecto. Donde hoy hay un edificio, antes había una gran casona, ahí viví mi infancia, hasta los 12 años. Mira tú, qué interesante. Vamos a estar ahí pendientes. Mira, al regreso les invito a que, a propósito del 18 de octubre, veamos si la sociedad chilena aprendió. Si aprendió o no aprendió. A ver si lo comentamos a la vuelta. Antes, quiero mostrarles a la mención sota, que aquí está grande con una cosa, pero ¿sabes qué me está faltando? El TEDx. Panchito, Rorro. Más ratito le ponemos así una cosa grande que diga TEDx para que sea mención sota. Claro. ¿Ya? Sí, bueno, te quiero contar que si estás amenazado de embargo o si tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo el programa a través de la señal de aire de TEDx, es momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Chijoley, la voz, el barítono de esta mesa. ¿Tú qué registro tenés, Mara? Es que estos registros que uno conoce se utilizan más bien como el área clásica. La clásica, sí. Y yo soy un cantante más moderno, pero sería como una mezzo-soprano con harto soprano. Mezzo-soprano tirado para soprano. Mezzo-soprano al cubo. Claro. Sí, es que no canto todo el tiempo arriba, pero tengo registros. ¿Tienes discos y esas cosas? Sí, y están en Spotify, la gente. No, ya lo saqué. ¿Por qué lo sacaste? ¿Porque te has dedicado a otra cosa? No, y por felo. Larga historia. Pero arte es arte, Mara. No, sí, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la gestión de los... la gestión musical, digamos. Claro, claro. La gestión que involucra todo eso. Que involucra tenerlo todo, tener todas esas plataformas, tener todos los canales, en el fondo. Pero te puede escuchar Luis Miguel y dices, es que me gustó esta canción de esta chica, y de repente le pasó a Alejandro Lerner en algún momento y... Bueno, en fin. Estábamos hablando del 18 de octubre, de los 6 años del estallido, de la explosión del país hace 6 años. Y yo no sé si les conté, yo estaba así. Yo había salido de Canal 3 hacía poco. Estaba así de... O sea, de hecho, firmé un contrato con un canal. Un canal de cable más o menos importante. Y estábamos elaborando un programa de humor político. Mira. Y ese proyecto obviamente se cayó y se murió después del estallido. Y por supuesto, pues yo a finales de octubre recibo un hermoso finiquito. Vaya señor. Y 5 días después me llamaron del gobierno. Vale, trabajar al gobierno. O sea, son cosas astrológicas que pasan en el destino. Pero más allá de eso, yo les había dejado plantear la pregunta de si el país aprendió algo de todo esto. O sea, todas las encuestas indican, por ejemplo, más allá de la gestión del gobierno y todo eso, hubo una el fin de semana que mostró Cristian Valenzuela. No es Cristian Valenzuela, es ¿quién? Cristian Valdivieso, perdón, el director de Criteria. Que te equivocaste, te pasaste de republicano a Criteria, ya. Pasó un parásito de... Bueno, la cosa es que Cristian Valdivieso dice
y muestra una encuesta donde el segmento que se siente interpretado con la centro derecha y la derecha, que el 2019 o el 2020 era, no sé, más o menos un 17%, o no menos, era un 7%, hoy día está disparado un 30 y tantos. Un 30 y tantos %. El doble. Entonces o el triple. O sea, políticamente este país giró hacia la derecha, y de alguna manera ese giro a la derecha tiene que ver un poco también que ver con esto. Todas las encuestas han dicho que la gente como que se hace el loco con el estallido. Dicen, no, ¿usted apoyó el estallido? No, jamás. No dan los números de la gente que dice que no lo apoyó. No, yo nunca marché, no sé que está ahí es una inteligencia artificial. Como diría mi papá, uy, qué pareció mía. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, aprendió el país. El doppelganger, como dirían. El doppelganger, claro. Como How I Met Your Mother. ¿Aprendió el país la lección de lo que significaba hacerse el loco con la violencia o no? A ver, yo creo que, mire, yo tengo una postura intermedia ahí. Yo creo que sí hay aprendizaje de un grupo de la población que más allá de aprender de la violencia, aprendió que uno no consiguió nada y terminó peor. Y los que le prometieron a través de esa violencia que iban a mejorar las cosas, lo dejaron aún peor. O sea, después de todo ese proceso está peor. Y yo creo que hay gente que entendió que no se consiguió nada. Yo creo que hay gente que también hizo una autocrítica y esto es inaceptable, y yo diría que al menos he escuchado gente de la centroizquierda también, más bien política, decir que nos quedamos demasiado callados, y yo creo que eso es ser cómplice. Ahora, bueno, el silencio es cómplice. O sea, a la única que yo lo he escuchado decir públicamente eso fue la Paulina Bodanovich. Sí. Pero como representante de un partido yo esperaría que... No, y a Fidel Espinosa yo creo que también, por ahí yo creo que hay gente un poco más sensata dentro de ese grupo. Ahora, yo creo que el silencio otorga, así que hay que hacerse responsable. Sí, creo que cuando tú tienes un gobierno como el de Gabriel Boric, que tiene un apoyo un 30%, creo que hay un porcentaje de la población que no entendió nada. Y lo que me preocupa es que vuelvan a hacerlo. Yo creo que no van a tener el mismo piso que antes, pero vamos a tener gente que una y otra vez está dispuesta a utilizar la violencia como método de acción política. Y ahora que me acuerdo, mientras comentaba, no sé si pudieron ver el video de las Juventudes Socialistas de Concepción. Las de Concepción, sí lo vimos. Sí. Donde una ignorancia. Donde reconocían, pero en el fondo estás hablando de una juventud, un partido, o sea, que al menos supongo que algún tipo de formación tendrán, que jóvenes universitarios que siguen validando la violencia. En nombre de un partido. Entonces, al final tú miras y decís, mira, el gran tema de la libertad es su eterna vigilancia. No, tú puedes estar ganando algunas batallas culturales después del 18 de octubre, pero no es algo que no podemos soltar nunca. Fíjate que lo que tú decías de la juventud socialista es bien impresionante, porque además demuestra una ignorancia de la historia enorme y una disociación además con la dirigencia de su mismo partido. El Partido Socialista nunca se levantó en armas en ningún momento durante la dictadura, eso no pasó. Quienes lo hacían eran básicamente el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era el brazo armado del Partido Comunista, de la decisión del Partido Comunista de todas las formas de lucha son válidas contra la dictadura. Esa es una cosa, pero ellos dicen, no, gracias a la movilización y a la lucha armada se hubo un plebiscito. El plebiscito estaba desde el plebiscito del 88, estaba la Constitución que se aprobó el 80, que se aprobó el 80, y era tan así, y yo ayer lo puse en Twitter, es tan así que el articulado transitorio de la Constitución del 80 original, en el artículo 28 decía claramente qué pasaba si ganaba el sí, que si ganaba el sí se prorrogaba el mandato, en este caso de Pinochet, por 8 años, el primer año, durante 9 meses, la Junta seguía funcionando, pero tenía que convocar a elecciones de Congreso, llamaba a las elecciones de Congreso y funcionaba la Constitución del 80 ya en pleno a partir del 11 de marzo del 91. Así es. ¿Qué será? Esa más o menos, no, del 11 de marzo del 90. El 11 de marzo del 90 porque si ganaba el sí, Pinochet se quedaba en el poder y tenía que jurar el 11 de marzo del 89. ¿Ya? Sí, pero eso es lo que pasaba si ganaba el sí. Y lo que pasa si ganaba el no, y que fue finalmente lo que ocurrió, está en el artículo 29 transitorio. Si gana el no, Pinochet y la Junta duran un año y 90 días antes de eso, de irse, tienen que llamar a elecciones de presidente y de Congreso. ¿Qué fue lo que finalmente pasó? Entonces, venir a decir que el plebiscito del 88 es fruto de la lucha armada es derechamente no sabe nada, y además ofender al Partido Socialista que se jugó
íntegramente por encontrar una salida al problema constitucional de ese entonces, al issue inconstitucional, de manera pacífica. Y olvidar también, ¿dónde está el Partido Socialista haciendo un reclamo formal de las declaraciones de estos casos? No, silencio total. Entonces, por eso digo, cuando a mí me dicen que hemos aprendido, yo pucha que lo pongo en duda. No, y olvidar también, al respecto de lo mismo que estás diciendo tú, Eugenio, que los únicos que no se plegaron a el esfuerzo en ese momento que hicieron los partidos que fueron de la concertación. Los 16 partidos que se concertaron fueron el Partido Comunista, que era el que promovía todas las formas de lucha. Que se subió al final, y están así, también lo tengo en mis redes sociales, lo tengo en Twitter, la noche del 5 de octubre del 88, quien era el vocero, el Patricio Elwin, que después fue convertido en el presidente Elwin, él decía muy claramente, mire, yo respondo por los 16 partidos que han estado haciendo la campaña, no por los que se han subido acá a última hora y que no entendieron cómo era este asunto, que era el Partido Comunista. El presidente Elwin, eso es súper claro. Entonces, a mí me llama mucho la atención, yo le dije a Vara, no se me había iluminado la ampolleta, porque en verdad es una cosa impresentable. Yo lo único que lo vi quejarse fue Alfredo Gañán, que es un hombre del cuño del Partido Socialista, pero uno hubiese esperado que a lo mejor de la misma directiva del Partido Socialista es que esta cuestión es inaceptable, porque, insisto, falsea completamente la historia como fue. No salió a quejarse, dijo, esto es como regalar la elección. Pero es que eso es lo que te dice el problema de la izquierda, está pensando en los votos. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está la democracia? ¿Cachai? O sea, lo primero que quería decir alguien que supuestamente se las da intelectual es decir, oye, ¿dónde están los líderes diciendo que esto no puede ser? ¿Dónde está el Partido Socialista negando esta situación? ¿Dónde está la formación de estos cabros? Esto no puede estar pasando. Pero no, piensan los votos. Bueno, Vara Vara tiene un punto respecto de eso, y te lo pregunto a ti, yo no sé si la sociedad chilena aprendió del 18 de octubre. Aprendió el 18 de octubre, aprendió el trauma del 4 de septiembre también. Sí, una parte de la sociedad chilena aprendió. Una parte mayoritaria. ¿Concuerdas con Vara entonces que hay un 30% que no ha aprendido nada? Digamos un poquito menos quizás, un 25% no ha aprendido nada. El 25% el núcleo duro de Boric. Claro, exactamente. ¿Y por qué hago esa diferenciación? Porque habrá un 5, un 7, un 10% de ahí hacia arriba, digamos, entre el 25 y el 35%, que hoy día están manifestando privadamente su voluntad de votar por Evelyn Matei. Y eso refleja que al menos en una parte de la centroizquierda hay un ánimo de decir, oye, sí, si yo no quiero que me pase lo peor, tendré que elegir lo que para mí es lo menos malo. Ahora, fíjate que bueno que tocaste ese tema, porque en las últimas horas también, esto lo encontré súper interesante. Alberto Mayol, el director de La Cosa Nostra, que en este ratito debe haber presentado la encuesta, me imagino que bueno, no tengo el dato acá, pero en este ratito la presentaba. Él comenta que hay una tendencia muy interesante donde ellos ven disparada, o sea, no disparada, ellos ven a Janet Jara en el margen de lo que es el apruebo, 37, 38, no más que eso. Muchos han debatido si acaso ese 37, 38% es el piso y además es el techo. Yo tengo la impresión que es ambas cosas, pero que habría una suerte de triple empate entre la votación de José Antonio Kast, la votación de Evelyn Matei y la votación de Johannes Kaiser, que ellos ven a un Johannes Kaiser que va muy empenado hacia arriba. Conversamos fuera de micrófono con Chijón, que supe que a Johannes Kaiser le fue muy bien en el norte. Muy bien. Ha tenido una recepción muy fuerte, sobre todo en el público que anteriormente votaba por Franco Parisi. Yo creo que ahí hay una lucha bien interesante, pero pone arriba esta tesis y dice que la elección entre los tres candidatos que van desde la derecha es una elección a voto a voto. Yo no sé si será tan así. Si es así, encuentro que es fascinante, que tiene mucho morbo y tiene mucha atención para algo que ya estaba más o menos resuelto. Sí, te agrego... Pero yo no sé si matemáticamente es posible. Matemáticamente puede ser en el tema de los análisis. Yo tengo, hace ya un par de semanas, no sé si una discrepancia, pero una extrañeza respecto a lo que nos están diciendo las encuestas en función de la... Sí, me han dicho de que esto es por la fuerte influencia de los incumbentes, pero yo noto un claro desajuste entre lo que nos dicen las encuestas de cuál va a ser el resultado de la presidencial y lo que nos dicen las mismas encuestas respecto del resultado de la parlamentaria. En el sentido, o sea, que puede haber mucho voto cruzado. Puede haber mucho voto cruzado, puede ser, digamos ya, pero... En este sentido, finalmente lo que yo quiero rescatar es que lo que hoy día está dominando la presidencial principalmente es la incertidumbre. ¿Te parece la incertidumbre? Yo creo que
que Jara y Kast están tan sólidos. Creo que estamos enfrentados, por lo menos todas las encuestas dicen, salvo lo que señala Mayolo, por eso que lo encuentro que es interesante, porque le pondría un picante para los últimos 30 días, que sería como bien sabroso. Pero yo no sé si dan los números para pensar en eso, Mara. Mira, yo creo que las elecciones, yo soy de las personas que me gusta ocuparme. Uh-huh. No me gusta estar anticipando tantas cosas porque además creo que con voto obligatorio se tienen muchas sorpresas. Yo sí creo que Johannes Kaiser tiene un voto oculto. Uh-huh. Que no está considerado. Yo creo que hay mucha gente y me ha sorprendido ver la cantidad de gente que vota a Johannes Kaiser, pero efectivamente, o sea, Johannes también tiene un tema como el que tiene Parisi, que son medio los no sistema, pero como los políticos o los antipolíticos, uh-huh, ya que la gente está acostumbrada a ver, que siempre tiene, digamos, un relato más bien llamativo. Yo creo que no me llama la atención que se peleen votos, sobre todo en sectores como el norte, que tiende a ser un poquito más de probar nuevos rumbos. No sé mucho de pensar de dónde podría sacar más Evelyn Matei. Yo creo que en el fondo del crecimiento de Kaiser y la disminución de Kast. Claro, pero de dónde, pero yo dudo mucho que la gente que vota Kast se vaya a mover a Evelyn Matei. O sea, yo no sé por qué podría caer José Antonio Kast. A no ser que pase algo, pero no. Que podría ser el efecto Kaiser. Pero puede ser más a Kaiser, pero no veo que ese flujo sea hacia Evelyn Matei. Entonces no sé de dónde Evelyn Matei puede crecer, porque no le veo quitándole ni a Kaiser ni a Kast. Ni a Jara tampoco. Entonces, hoy día me soplaron algo. A Jara hoy día la verdad es que no lo sé. Pero insisto, para mí las elecciones tienen que ser mantenerse ocupados, sobre todo, claro, yo hablo desde pertenecer a un comando, entonces en ese sentido, y mi personalidad nunca es sentirse ganador, esperar hasta el final. Creo que nos hemos llevado muchas sorpresas, y queda el último mes. Ayer fue 16, así que ayer empezó el último, sí. Y creo que hay que ocuparse. Ahora, yo lo que sí agradezco es que veo que el sector de la derecha está fortalecido, con sus diferencias está fortalecido, y eso creo que es una muy buena señal. Yo lo que sí espero es que, entendiendo que tenemos al Partido Comunista al frente, que se la quiera dar de socialdemócrata, no lo es, su equipo no lo es, su partido no lo es, no nos perdamos ni medio segundo en la segunda vuelta con cualquiera de los candidatos de la oposición que pase, porque lo que está en riesgo, Chile no aguanta otro gobierno más como este. Sí, yo tengo la impresión, fíjate, que todas estas pullas que se han dado, que van y vuelven, yo creo que se fundamentan en una cosa, y es que no hay nada, no hay ningún instrumento serio, ni siquiera un tarotista de TikTok que diga, oye, ¿sabes qué? Me salió el sol, la estrella y el as de bastos. Janet Jara va a ser presidenta. Sí. No hay nada ni nadie que diga seriamente que Janet Jara va a ser presidenta, hasta el punto que Alfredo Yañán también, en Exante, lo dice con mucha claridad. Entonces, ¿cuál es el mensaje hacia los candidatos de la derecha? Sabiendo que Janet Jara no va a ganar la elección presidencial, el candidato de la oposición que gane con un 90% de posibilidades, porque no con un 100% de posibilidades, va a ser el próximo presidente de Chile. Es muy probable. Entonces la lucha por los codazos es saber que en la final solo cabe uno. Sí. Entonces, efectivamente. Entonces, por eso dicen, ya, el adversario al frente sí, pero está en la segunda vuelta, y ahí hay que irse. Sí, pero ojo, yo creo que aquí Chijón va a estar de acuerdo conmigo. Los que somos más bonachones creemos que hay límites en ciertos ataques, ¿ya? Uh-huh. Yo creo que como sector es bueno que se marquen las diferencias. Si cada candidato tiene que estar como diferenciándose y diciendo a la gente por qué cree que es el mejor candidato. Es natural. Pero para mí el sector no se toca. En el fondo, nuestras ideas, nuestros principios de la libertad, creo que eso es algo que hay que resguardar. Y de repente hay dichos que siento yo que pasan ese límite. Ahora, el tema del sector, que la Mara toca, y el tema de las diferencias, es súper interesante verlo en la última proyección parlamentaria que hizo Pepe Out. Ajá. Que te acuerdas que conversamos la semana pasada, claro, que hablamos de las proyecciones de Dan Holster, las proyecciones de Silla Caliente. Las dos proyecciones dan exactamente el mismo número: 85 diputados para la actual oposición, 67 diputados para el actual oficialismo, uno va al PDG. Eso es lo que dicen ellos. Esta semana Pepe Out puso la suya, y la suya fue mucho peor.
La suya le da 88 diputados a la actual oposición y le da una cifra de 67 al actual oficialismo, con un porcentaje de 55-39 que es muy brutal, y que le da teóricamente a la actual oposición en el próximo Congreso la llave para incluso hacer cambios constitucionales con los 4/7. La pregunta es, claro, se ve muy bonito, pero uno dice, bueno, hay que administrar esa ventaja, teóricamente esa mayoría, considerando que probablemente va a estar en esa mayoría opositora, va a estar la Pamela Giles. Es que ahí yo te iba a decir, como que ¿a qué nos referimos con oposición? Claro. Es que ¿a qué nos referimos con oposición? Porque al final, hoy día, claro, hay un núcleo gigante que oposición a este gobierno, pero no por las mismas razones, no porque defiendan los mismos principios. De repente hay algunos que de populismo, o porque este gobierno tan re malo, son oposición. Pero no necesariamente están de acuerdo en los mismos planteamientos como para tener mayoría en el Congreso. Yo creo que están de acuerdo en la mejor forma de salir adelante, porque también tienen proyectos de país que son distintos. Entonces hay que tener cuidado ahí, porque sí, toda esta oposición, tal como dice Mara, a una gran mayoría que sí, creemos en las ideas de la libertad, pensamos de que el camino de nuestro desarrollo económico pasa por el mercado, no solamente en términos de la transacción económica, sino que en términos de poder ejercer con toda la libertad posible, ¿ya? Los proyectos personales. Fundamentalmente es eso. Que en este caso los individuos no estén coercionados por un burócrata de turno. Eso es fundamental. Sí, ahora uno entiende que esa sería una derrota histórica de la izquierda, histórica, en un ciclo político que empezó, insisto, muy favorable, como hablábamos recién del 18 de octubre, que empezó muy favorables para ello. En algún momento se encontraron con la posibilidad de hacer todos los cambios constitucionales que querían y el pueblo les dijo que no. Y después el péndulo se fue para el otro lado y hemos llegado a una instancia donde, claro, tienes la posibilidad de que, en efecto, la actual oposición, mayoritariamente de derecha y centro-derecha, pueda tener una mayoría en el Congreso que nunca ha tenido. A tal punto esto, que fíjate que en el Senado, por ejemplo, yo la semana anterior les contaba de Anholster, que les daba 27 senadores a la actual oposición, 22 al oficialismo, más Calisto. Ayer alguien me dijo, mira, apenas sea electo Calisto, se va a ir a Demócratas. Así de simple. Ahora, más allá de que si lo desafueran y todo el cuento, el cupo lo es para Jaime Mulet, o sea, claro, no hay duda respecto a eso. Pero serían 28-22. Incluso esta semana, Imaginación, la agencia de Enrique Correa, dijo que iban a tener 30 senadores, que la oposición iba a tener 30 senadores. O sea, es una paliza histórica para la izquierda. Entonces uno se pregunta, bueno, enfrentándose a un escenario como ese, que te muestra eventualmente una avalancha de la derecha y la centro derecha para ganar el Congreso, es precisamente en esta avalancha donde van a aparecer las cosas que hemos visto. Sí. Los codazos, la búsqueda de la hegemonía, quién manda a quién ordena a quién, cuál proyecto es. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la verdad? Entonces, a mí me asusta enfrentar un escenario como ese. Sandón y Felipe Cas se agarraron a una guerra civil por la presidencia del Senado. Imagínate eso en otras condiciones. O sea, si eran más del mismo pacto en el fondo. Pero mira, yo creo que eso está por verse. Ahora, yo creo que una de las cosas más importantes de aprender de ese escenario es cómo perjudica vender tus principios. Yo aquí estoy hablando de la centroizquierda. Yo creo que la centroizquierda fue incapaz de defender su proyecto político, fue capaz de defender los 30 años en que gobernaron con cosas buenas, muy buenas, y con otras no tanto, pero al menos haciendo crecer un país, llevando adelante un modelo y sacándole el jugo. Los buenos políticos que tuvieron, la seriedad de la política, el cumplimiento de la palabra empeñada, la palabra empeñada, cumplimiento de las leyes, cumplimiento de la Constitución, y se vendieron al proyecto del Frente Amplio y se vendieron al Partido Comunista, sobre todo al Frente Amplio. Y yo muchas veces se lo comenté a gente de la centroizquierda, yo les decía, no lo hagan. No, pero es que vamos a ir a salvarlos, vamos a ir a salvar Chile, ¿no? Los vamos a cambiar. No, si no van a salvar nada. Van a terminar perjudicados ustedes porque a este gobierno le va a ir mal y gran parte de la culpa la van a tener ustedes. Entonces, yo creo que eso habla de la importancia de la defensa de los principios y que yo creo que la centroizquierda no tuvo la paciencia de decir, ¿sabéis qué? Estemos en el suelo 4 años.
4 años con pocos candidatos, con pocos parlamentarios, con la gente pegando, ¿no? Pero cuando fallen esto, la gente va a recordar lo que era tener la concertación. Y yo creo que ahí se perdió, porque además mucha de esa gente uno puede conversar y dialogar. Si el problema es que el Frente Amplio Comunista es indialogable. Absolutamente. Es uno de los y ahí el problema de los acuerdos, porque la gente dice que no quieren llegar a acuerdos. Pero si con ellos no se puede, si los proyectos de seguridad los intentaron vetar hasta todos. Hasta el día de hoy, digamos, la ley de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza. Incluso las que propone el gobierno, se las niega el Partido Comunista al Frente Amplio. Entonces tú te das cuenta que la izquierda perdió. La centroizquierda perdió. Bueno, a propósito de elecciones, sé que me queda un par de minutitos. Chijón, hay elecciones en Bolivia este domingo. Sí, señor, entre Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. La pregunta que haría un periodista deportivo, ¿no? No, sí. ¿Qué le conviene a Chile? Mira. ¿Qué le conviene a Chile? Lo visto se ríe, pero es verdad. A Chile, en este momento, en el estado en que están las relaciones, y sobre todo con algunas declaraciones que son peligrosas de este caso de Rodrigo Paz, le conviene una elección de Jorge Tuto Quiroga. Más allá de que esté más a la derecha que el otro candidato es centro. Quiroga tenía una muy buena relación con Sebastián Piñera. Sí, efectivamente, pero por eso digo, más allá de ese tema estrictamente político, Quiroga es más racional desde mi punto de vista, y a mí lo que me ha asustado mucho, porque esto tiene más implicancias de las que aparecen en este momento en la prensa, es este ofrecimiento populista, en este caso de Paz, de regularizar los autos chutos robados en Chile, porque eso es un llamado, el efecto llamada para una frontera que está todavía con muy poco control, prácticamente abierta en el caso boliviano, es que sencillamente no va a poder ser dueño de automóviles en Tarapacá y en Antofagasta. O sea, y lo que pasa en Bolivia también en cierta medida va a ser un poco la llave. De hecho, yo tengo claro que los candidatos que tienen más opciones tienen que inmediatamente sentarse a conversar con el presidente electo, pensando en eso, que en el fondo ya el 11 de marzo hay que empezar a ponerse serio respecto a la frontera, básicamente la frontera. Y en el caso, y la importancia en este caso de que yo veo de que sea electo, no lo sabemos, Quiroga, es que no solamente es más racional, sino con él también se pueden establecer políticas efectivas de control de frontera y de repatriación, en este caso de los que pasan. Oye, ¿cómo quedaría la relación con Irán si gana Quiroga? Muy buena pregunta. Digamos, yo creo que se daña un poco, pero no se elimina, porque 20 años de socialismo en Bolivia han hecho de que haya una cantidad de agentes iraníes importante, algunos de ellos enquistados en las Fuerzas Armadas bolivianas. No hablo de iraníes en el sentido de nacionalidad, hablo de agentes que actúan en función de los intereses de Irán. Esa es una cosa bien compleja, pensando en la seguridad nacional del país y todo eso. Los drones iraníes están ahí. Sí, y hemos tenido en el pasado, digamos, evidencia real, digamos, de involucramiento de altos mandos de Fuerzas Armadas bolivianas en el tema del narcotráfico también. Entonces hay un doble problema. El problema de este involucramiento en el narcotráfico, y además el problema político de estar vinculado con un país que es parte, a mí me cargan las caricaturas, pero que es parte de una especie de eje, no sé si... De eje antinorteamericano, digamos, de manera más elegante. Muy siglo XX. Sí. Chijón, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Mara. Sí. Tú sabes que no sabes cómo te lo agradezco que haya venido. Siempre un placer estar con ustedes. Hoy un saludo a Marcelo Brunel, que esta semana tuvo una victoria importante. Sí, lo felicitamos. Con lo de Daniel Jadwe, que finalmente el Tricel descartó la candidatura del exalcalde de Recoleta, y a Gabriela Lamparte, que sé que anda haciendo pegas y otras cosas. Entonces, como tiene que ganar, pero lo pasó bien. ¿Qué va a estar trabajando? Soy gozador de la vida nomás. Rorrito lo pasó bien. Panchito lo pasó bien. Nosotros esperamos que ustedes también lo hayan pasado bien. Si les gustó el contenido, me gusta, compartan, comenten, y por supuesto pueden ver este programa todas las veces que quieran en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que tengan lindos 7 días, que les vaya bien.